Muy buenos días, queridos hermanos y amigos, que la paz del Señor sea con todos nosotros. Seguimos con la serie del mes de septiembre y octubre que ha sido llamada La misión de la Iglesia como expresión de la compasión de Dios. La misión de la Iglesia como expresión de la misión de Dios, basado en un estudio del libro del profeta Jonás en el Antiguo Testamento, intitulado La compasión nos dinamiza. Es la voluntad de Dios, sin lugar a dudas, que la compasión suya, la de Dios, dinamice a su pueblo, pueda habilitar a su pueblo, pueda mover a su pueblo a hacer algo más que solamente hablar. El día de hoy la gente necesita que este evangelio que estamos proclamando se pueda ver y no solamente se pueda escuchar. Que Dios nos bendiga a todos nosotros. En esta mañana el tema que vamos a compartir dice: Dios nos envía con su autoridad y su poder. Dios nos envía con su autoridad y su poder, basado en Jonás capítulo 2, el versículo 10, que dice así: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Es interesante que la frase "y mandó a Jehová" se dice en el contexto siguiente: luego de que Jonás vivió las peripecias, las vicisitudes dentro del vientre de ese gran pez, luego de sentirse morir, luego de estar asfixiándose, y vivió solamente por la misericordia de Dios, por la compasión de Dios, al darle otra oportunidad. Luego de esto, dice el versículo 10, que Dios mandó al pez, y el gran pez vomitó a Jonás en la tierra. Es interesante que el pez obraba el mandato de Dios. De la misma forma que así como el pez había devorado, tragado a Jonás en su vientre, también recibió la orden de Dios, la orden específica de vomitar a Jonás en tierra. Es interesante que la palabra mandar implica autoridad, implica poder. Lo que Dios manda se tiene que cumplir. Lo que el Señor desea se tiene que cumplir. Esto es la autoridad de parte de Dios. Y se tiene que cumplir para bendición nuestra. Cuando el ser humano obedece a Dios, no hay forma de que la bendición de Dios no deje de alcanzarle de alguna manera. Así que en esta mañana veremos esta frase que dice: y Jehová mandó. Esta frase Jehová mandó se encuentra en la Biblia, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y por ejemplo, se le dice a Israel en Deuteronomio capítulo 30, el versículo 16: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Él manda que el ser humano le pueda amar. Él tiene la autoridad de mandar para que el ser humano le pueda amar. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios no encuentra su paz, su realización, hasta el momento que se vuelve al Creador. Cuando el hombre se conecta en relación con Dios, cuando el ser humano busca que conectarse con Dios por medio de Jesucristo, es que el ser humano cumple el propósito del por qué fue creado. Y con ese propósito de que Dios creó al hombre, de que pueda amarle a Él sobre todas las cosas, Dios le remarca una y otra vez: yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Por ejemplo, le mandó también a Josué, cuando Josué iba a convertirse en el nuevo caudillo de Israel. Dios le dijo así: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y también, por ejemplo, cuando Dios ordena en el futuro, dice: porque el mismo Señor con voz de mando, el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Hay una orden, hay una autoridad que cumplir. La autoridad porque nace en Dios. El poder porque en Dios, que tiene toda autoridad, también hay suficiencia para poder mandar. Ahora es interesante que la frase cuando dice: y mandó Jehová al pez, de la forma que Dios tiene autoridad sobre toda su creación, también lo tiene obviamente sobre este pez. Y si Dios pudo hablarle al pez y el pez obedecerle a Dios, cuánto más nosotros. Pero a diferencia del pez,
Nosotros los seres humanos, al tener un libre albedrío, una voluntad, entonces decidimos obedecer a Dios o tal vez no. Pero cada vez que usted y yo obedecemos a Dios, amigo y amiga, estamos seguros que le va a ir bien, porque Dios no se equivoca y porque Dios en el fondo busca su bienestar, busca el bien suyo. Es interesante que Dios le habla a Jonás de diversas maneras. Le habla con fenómenos climáticos, le habla con otras criaturas, le habla con plantas, le habla con circunstancias. Dios tiene diferentes maneras de hablarle a Jonás. En el mismo libro suyo encontramos varias veces que se repite la frase: Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, capítulo 1, versículo 4. Jehová había preparado un gran pez que tragase a Jonás, capítulo 1, versículo 17. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra, capítulo 2, versículo 10. Y preparó Jehová Dios una calabacera, capítulo 4, versículo 6. Y Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó, en el capítulo 4, versículo 7. Y finalmente dice: preparó Dios un recio viento solano, el capítulo 4, el versículo 8. Amigo, amiga, las cosas que nos suceden no suceden por casualidad. Hay un Dios en los cielos, hay un Dios cerca a nosotros que está preparando cada circunstancia para que el ser humano se pueda acercar a Él. El texto dice: y vomitó a Jonás en tierra. El gran pez vomitó a Jonás en tierra. Jonás hubiera preferido otro método para que fuese echado en tierra, pero Dios tenía su propio método. Aunque este método no era algo que nosotros nos hubiera gustado, sin embargo Dios había preparado para que este gran pez expulsase dentro de sí, expulsase a Jonás en tierra. Ahora es interesante que el que Jonás haya estado en tierra, en boca del pez, y haya estado por 3 días y por 3 noches, nos hace ver que Dios tenía un plan de mostrarnos para el futuro lo que iba a ser la resurrección de Cristo. De la forma que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, 3 noches, también Jesucristo estuvo en la tierra, estuvo muerto por 3 días y el Señor lo resucitó. Al tercer día le levantó de los muertos. Con esta breve introducción queremos dar a conocer hoy 3 verdades de la autoridad y el mensaje que la iglesia tiene en este día. 3 verdades de su autoridad y mensaje para la misión de la iglesia, basado en Jonás capítulo 2, el versículo número 10. En primer lugar, debemos decir que Dios nos envía con su autoridad, que Dios nos envía a todo el mundo, a las naciones, con su autoridad. Permítanme por favor leerles el texto bíblico. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es un resumen de lo que dice Mateo capítulo 28, el versículo 19 y 20. Y ese texto nos hace ver que Dios nos da su autoridad, que es global, porque dice el texto: toda potestad. El poder, la autoridad de Dios es global y nos envía con su autoridad, que es global y es total, porque dice además el texto: me es dada en el cielo y en la tierra. Dios nos envía a predicar en este día a las naciones, nos envía a predicar en nuestro Perú, nos envía a predicar en nuestro distrito, el Agustino, con toda su autoridad, y su autoridad es global, porque dice: toda potestad me es dada en los cielos y la tierra. En segundo lugar, Dios nos envía con su autoridad, que es acompañante, porque dice Hebreos 2:4: testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dios nos envía con su autoridad, que nos acompaña. Cuando usted y yo predicamos a la familia, a los vecinos, a los amigos, la palabra de Dios, lo hacemos con su autoridad, que nos acompaña. No estamos solos, hermanos y hermanas. Usted y yo no estamos solos al momento de predicar el Evangelio del Señor.
Algo puede pasar en la vida del ser humano que escucha este evangelio que transforma la vida del ser humano. En tercer lugar, esta autoridad es acompañante, pero también es restauradora. Es una autoridad restauradora. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 4, el versículo 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es una autoridad que restaura. La autoridad que Dios nos da nunca es para hacer daño al prójimo, nunca es para salirnos con la nuestra, nunca es para hacer lo que yo quiero. La autoridad que Dios nos da siempre es para edificar a los demás, para restaurar la vida de los demás. Entonces hemos hablado que Dios nos envía con su autoridad, una autoridad global y total, una autoridad que nos acompaña, una autoridad restauradora. En segundo lugar, Dios nos envía con su mensaje. Dios nos envía con su mensaje. Es un mensaje basado en la palabra de Dios. Dice 2 Timoteo el capítulo 3, el versículo 16 y 17, dice el apóstol Pablo: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir al hombre en justicia, de modo que el hombre sea preparado, enteramente preparado para toda buena obra. Así que Dios nos envía con un mensaje, pero basado en su palabra. Hermano y amigo, tenga usted el cuidado cuando escuche la palabra de Dios, debido a que hoy día han salido tantos por el mundo que pululan con la palabra entre comillas de Dios, pero en realidad son palabras de hombres, son mandamientos de hombres, son dogmas de hombres. Es la palabra de Dios la centralidad, la cual tenemos que predicar como iglesia. También tenemos que decir lo siguiente: es un mensaje cristocéntrico. Si usted no escucha de Jesucristo en un mensaje bíblico, ese mensaje se puede especular. Porque ¿dónde está Jesucristo que no esté en toda la Escritura? El Señor es el hilo conductor. De donde estemos, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, podemos darnos cuenta que Jesucristo es el mensaje céntrico que Dios tiene que entregarnos. Además os declaro, decía el apóstol Pablo, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Dice 1 Corintios el capítulo 15. Es un mensaje cristocéntrico. Y en tercer lugar, es un mensaje de reconciliación. Dice el apóstol Pablo: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Apreciados amigos y hermanos, este evangelio que estamos pregonando por el mundo entero, este evangelio que es nuestra misión, predicarla a todo hombre debajo del cielo, es un evangelio que reconcilia al ser humano. El ser humano que está alejado de Dios a causa de su pecado, de vivir a espaldas de Dios por su pecado. Este evangelio lo quiere reconciliar, lo quiere atraer, porque el ser humano es muy preciado a los ojos de Dios. Dice el evangelio de Juan, capítulo 3, el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Amigo y hermano, ¿percibe usted el amor de Dios a través del evangelio? Usted no está solo. Si usted está desesperanzado, se encuentra alicaído, atormentado, si usted se encuentra desolado por alguna situación interna o externa que está viviendo, quiero decirle que este evangelio le trae un mensaje que le reconcilia con Dios, le vuelve a su Padre, le vuelve a este Dios invisible, pero que se ha manifestado en la persona de Jesucristo. Es un evangelio que nos vuelve a unir con ese Dios. Y en tercer lugar, quiero decirles que Dios nos envía hoy al hombre actual.
Hemos dicho que Dios nos envía con su autoridad. Hemos enseñado que Dios nos envía con su poder y su autoridad. Hemos enseñado que Dios nos envía con su mensaje. Y ahora queremos decirles que Dios nos envía hoy al hombre actual. Dice ahí el texto que ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Amigos y hermanos, el hombre de hoy, el hombre de este siglo, vive solamente para la temporalidad, se olvida de la eternidad. Cuando uno predica ese evangelio a los jóvenes en los colegios, a los jóvenes en las universidades, en las calles, generalmente el hombre moderno, posmoderno, es el hombre que se ha olvidado de Dios. Es el hombre que ha echado el concepto de Dios, ha echado la experiencia de tener a Dios en su corazón a sus espaldas. No le cree a Dios. Se olvidó de Dios y de las cosas eternas. ¿Es ese su caso, amigo, amiga? Amigo, amiga, si usted se olvida de Dios, de la eternidad con Dios, usted está forjando su destino lejos, lejos de Dios. Además, el hombre de hoy vive afanado por las necesidades de la vida. Dijo el Señor Jesucristo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, o el cuerpo más que el vestido? En Mateo 6, el versículo 25. Ciertamente hay que trabajar, ciertamente hay que estudiar, ciertamente hay que ser un hombre productivo, ciertamente hay que ser una persona que se esfuerza por salir adelante, por sacar adelante a la familia. Pero esto no tiene que llevarnos a olvidarnos de Dios, como en los días de Jesús. El hombre más pensaba en comer, en beber, en vestirse, pero se olvidaba de lo principal. Y lo principal en la vida, en el mundo, es Dios, amigo y amiga. Pero también debo decir que el hombre de hoy vive desprotegido y vive deteriorado. Dijo Jesús en Mateo capítulo 11, el versículo 36. Venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Jesús dijo en Mateo capítulo 9, el versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es el testimonio del evangelista Mateo de cómo vio a Jesucristo preocupado, con mucha compasión, para poder rescatarlo a este hombre que estaba descarriado, estaba desamparado. Y en otro texto Jesús lo ve al hombre cargado, trabajado, deteriorado. Amigo, ¿está usted así tal vez en este día? Yo quiero decirle que si esa es su situación, yo quiero decirle que Dios tiene algo para usted. Dios no desea dejarlo a usted así como está. Dios desea darle una nueva vida, un nuevo corazón. Dios no se ha olvidado del ser humano actual, aun cuando el ser humano sí se ha olvidado de Dios. Porque Dios le ama con amor eterno. Porque Dios desea salvarlo de sus pecados, salvarlo de las consecuencias de sus pecados. Dios tiene un plan para su vida. A conclusión, puedo decir lo siguiente en esta mañana respecto del tema compartido. El mismo Dios que mandó al pez a vomitar a Jonás en tierra, es el mismo Dios que hoy nos envía con su autoridad y su mensaje al mundo actual diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Querido amigo y hermano, si el tema de hoy era Dios nos envía con su autoridad y su mensaje, usted está cumpliendo con su autoridad, con su mensaje, está cumpliendo su misión. Dios quiera que sí. Querido amigo, si usted en esta mañana escucha este evangelio de Dios, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, le pregunto, ¿usted ha hecho las paces con Dios? Con este Dios de amor, con este Dios de misericordia. Dios desea, amigo, que usted le entregue su corazón. Venga esta mañana, confiese sus pecados a Dios, arrepiéntase de sus pecados y pídale a Dios que venga a su vida, y Dios quiera que Él tenga la misericordia de siempre y le atienda en su necesidad. Amigos y hermanos,
Que Dios les bendiga en esta mañana. Paz.